Bien, pues recibimos con mucho gusto aquí en el estudio al doctor Carlos Recio Dávila, maestro universitario, escritor, historiador, todo un personaje de nuestra ciudad y que si alguien sabe de historia de Saltillo, pues es el doctor. Hola. Bienvenido. Gracias. Por estar aquí. Gracias, Carlos. Hola, Edith. Me da Gracias. mucho gusto que nos visites. Y bueno, pues Muchas gracias. con esta serie de imágenes que nos ha presentado Saúl durante los últimos días, pues hubo una gran cantidad de mensajes, historias, anécdotas de nuestra audiencia. Y bueno, dijimos, vamos a invitar al doctor Recio para que nos platique las historias de los cines del Saltillo antiguo. Muchísimas gracias. Que ha sido un invitación. éxito. Sí, no, pues definitivamente este tipo de espectáculo fue y sigue siendo de alguna manera pues un arte, es el séptimo arte, es algo maravilloso, sobre todo muy entrañable. Creo que en Saltillo, los que ya tenemos una buena cantidad de años, recordamos con mucho afecto algunos de los cines, si no es que todos. Si no es que todos. Veíamos historias que nos escribió la gente cuando sacamos la imagen del Cine Florida, que ahí fue una plaza de toros en siglos atrás. La Plaza Guadalupe, sí. La Plaza Guadalupe. Sí, de 1900 a 1945 más o menos. Fue Han Plaza de cambiado Toros. radicalmente, ¿no? Esta sí. clase de espectáculos. Lo interesante es que sigue siendo un sitio de espectáculos, ¿verdad? En esa época, cuando fue la Plaza de Toros, que era de adobe, de Santiago Rodríguez, era fuera de Saltillo, estaba en el límite de Saltillo. Ya era la orilla de la ciudad. La orilla prácticamente, sí, no existía, digo, las vías del ferrocarril un poco más, la iglesia, que está el Calvario, pero prácticamente despoblado en aquella zona. Y el cine en Saltillo, cuando llega, de hecho, es un espectáculo que podríamos aparejarlo con los toros. He investigado en el archivo municipal y realmente parece que no llamó mucho la atención cuando llega el cine en 1898, al grado de que no tenemos registro de cuál fue la primera película que se proyectó en el Teatro Acuña en esa época. Y el primer cine, el Teatro Acuña. Fue el ¿Ese cine, estaba sí. ubicado dónde? Justo en la calle Abbott, es decir, atrás de del Teatro García Carrillo, donde ahora es una zapatería muy grande. Ahí era El Teatro Acuña, era de madera, se incendió en 1902, pero no hubo cine entre 1900 y 1901, porque no estaba en muy buenas condiciones el teatro para proyectar, aparte que era muy inflamable porque era de madera y bueno, sucumbió por un incendio, por ¿no? un incendio, ¿Qué como empresarios- muchos otros edificios. Sí, claro. ¿Qué empresarios le apostaban a esta clase de espectáculos? Generalmente eran de fuera, no eran saltillenses, eran, digamos que, proyeccionistas itinerantes, porque, por ejemplo, en la primera función que llega a Saltillo vienen de Matehuala, ¿verdad? Y evidentemente venían de San Luis Potosí, de la Ciudad de México, en ocasiones de Guadalajara. Estaban una temporada y después se iban a Monclova, Monterrey, Laredo, etc. Pero incluso había proyecciones en carpas. No solamente era en el Teatro Acuña o después en el Teatro García Carrillo. Que fueron muy famosas también las carpas por todo México. Sí, por todo México. De hecho, ahí inició Cantinflas y muchos otros actores, Tintán, etcétera. Pero por el hecho de que una carpa permite cierta oscuridad, pues permitía evidentemente las proyecciones. ¿Cuál te tocó a ti, Carlos? A mí me tocaron pues todos los antiguos, que fue el Cine Palacio, el Saltillo, el Cine Elena, el Royal y el Florida, evidentemente, y un poco tardíamente, cuando estaba en sexto de primaria, el Cine Olimpia, que era el más moderno. El de la pantalla Vistarama, que le llamaban. Exacto, sí. De hecho, ese tipo de pantallas que ocupan, pues no los 180 grados, pero sí un buen ángulo de la visión, surgen en 1950 en el mundo, porque compiten con la televisión, que piensa el cine que puede desaparecer porque existe la televisión, y empiezan con esas pantallas enormes e inmersivas. El Cine Palacio, que como ahorita se comentaba en el reportaje, inició en 1941, anticipa un poco eso, es decir, una pantalla grande, pero un aspecto muy teatral también, porque el cine tenía columnas amarillas, como de mármol simulado, una cortina de terciopelo tipo color burdeos o color rojizo, recuerdo muy preciso. Dos macetones a los lados también. También, sí. Sí, me acuerdo. Sí, y unas butacas que no eran muy cómodas, pero bueno, pues la gente estábamos acostumbrados y los niños pues a soportar un poco más las incomodidades de los muebles. Con tal de ver las películas. Exacto, eran de lona y tenían respaldo de madera, ¿verdad? Algo muy interesante, como se comentaba en el reportaje, era la dulcería.
O sea, un proceso también de inmersión absoluta era el olor de las palomitas, era increíble. Te jalaba, te llamaba la atención. Lo que llaman, exacto, lo que llaman la... Que no hay la palomitas, no hay cine sin palomitas. Exactamente, ¿no? incluso en la casa, ¿verdad? Sí, no. Incluso en la casa. Lo que llaman la Magdalena de Proust, ¿verdad? Es decir, cómo en base a este novelista Proust, francés, donde un olor te puede remitir a muchas experiencias, ¿no? Y en este caso vendían unos hot dogs que mucha gente, ahí también en la cafetería, que mucha gente decía que eran los mejores de Saltillo. Y yo pienso que eran americanas las salchichas, porque bueno, pues era algo diferente. Tenían un sabor muy especial, muy diferente. Exacto, y los chocolates. Los chocolates. Tengo yo, de hecho, como anécdota que un amigo mío fue con una muchacha de adolescente y de repente pues discutieron o algo y dijo, voy a la cafetería. Y se escapó porque la cafetería daba a la calle. Ah, sí, y tenía dejó salida a la pobre calle. mujer sola en Se el... escapó. Hay muchas anécdotas. Hay muchas anécdotas. Sí. ¿Qué películas recuerdas que hayas visto en alguno de estos cines del Saltillo antiguo? Sí, de hecho, la primera película fue de niño. La primera película en mi vida, digamos, estaba yo en kinder, creo, y era una caricatura sobre un dragón de 7 cabezas. No recuerdo, pero a mí me impresionó mucho cómo se movían las imágenes, etcétera. ¿En cuál cine fue? En el Palacio. En el Palacio. Sí. Después me tocó, bueno, mi papá, que nos llevaba poco al cine, pero fuimos a ver Pinocho, Bambi. También, bueno, ya habían salido pocos años antes, pero en Saltillo a veces llegaban un poquito después del estreno, no llegaban de manera inmediata. Oye, dices, es que íbamos poco, porque familias grandes de la época, ¿no? Sí. Y la verdad que, pues ahorita decía Saúl que costaba $1 en el cine Saltillo Sí. la entrada, pero $1 por cada un integrante de la Sí. familia, de una familia de 10, 11. Pues, Cuando los salarios eran cortos sí, claro, también. de Sí, y las familias numerosas. Y las familias numerosas. También otro momento. Era un ¿no? lujo, Ese tema. era un lujo, Sí, claro. pero también era el entretenimiento, como tú lo dices, y los padres de familia se esforzaban, cuando menos una vez al mes, llevar a la familia al cine, ¿no? Pues sí, o los domingos, el Los matiné, que domingos era al más barato. matiné. No, bueno, ahorita vas y ahí te encargo. Sí, en todos los cines había matinés los domingos, 10 Sí, de la mañana. A las 10, ajá. Y en la tarde había 2 funciones, en la tarde y en la noche. Y lo más interesante es que era permanencia voluntaria, es decir, uno se podía quedar a ver las 2 películas, porque pasaban 2, una buena y otra un poco de relleno, y después las repetían y uno podía quedarse. Recuerdo que Antonio Malacara, un escritor saltillense, decía que el Cine Palacio fue nuestro cinema paradiso, como la famosa película, Como la película, de neorrealismo Cinema Paradiso. italiano, exacto. Y hay curiosamente una anécdota que remite a la película Cinema Paradiso. En 1957 detienen a un hombre que desde la segunda planta, que era pues para la clase más popular, arrojaba colillas de cigarro a los de abajo, como ocurre en la película Cinema Paradiso. Y lo llevan a la cárcel y bueno, pues ya dice que pues solamente quería divertirse. Seguramente las aventaba encendidas, porque pues de otra manera la gente no se daba cuenta, ¿no? Con la emoción del cine. Exacto. Entonces era algo muy simpático. Y otra anécdota, bueno, poco trágica, digamos, es que un hombre de 85 años falleció de un infarto en el baño. Los baños estaban en medio, si recuerdas, Sí. Chuchu, es decir, Al lado de los los pasillos. Ujú. Entonces sí se veía un poco la iluminación y luego no fumar al fondo, adelante. Entonces era más o menos fácil acceder a ellos, hombres a la izquierda, mujeres a la derecha, y en ese momento, bueno, ahí sufrió un infarto. Entonces, bueno, aparte de lo trágico, hay muchas historias muy bellas también de enamorados, declaraciones de amor, y sobre todo esa capacidad de inmersión en otro mundo. Yo recuerdo que ahí vi 2001, Odisea del Espacio, y la película Grizzly también. Grizzly, la del oso. Del oso, Del que oso grizzly. realmente... Y en quinto de primaria, el maestro de la primaria de quinto nos llevó a ver una película de espantos, La Casa Embrujada, algo así, Bueno. y nos dejaron entrar porque íbamos con el profesor. Entonces, para mí fue todo tipo de experiencias, desde infantiles hasta dramáticas, trágicas o de terror. Y qué interesantes comentarios están llegando, Edith. Sí, mira, fíjate, nos están diciendo, aparte de mandarnos saludos, muchas gracias, dice, no creo que recuerde Saúl, en este caso, pues no, está muy chiquito. Dice, creo que no le tocó la inauguración del Cine Gemelos, ubicado en la calle Victoria y Obregón. Era algo formidable, excelente cine, nos dice el Cine Gemelos. Y ese creo yo que todavía opera.
Sí, sí. Los cines gemelos todavía Sí, están todavía, operando. fíjate. La verdad Victoria que y Obregón. ya está un poquito olvidado. Está un me poquito parece que descuidado, está- sí. pero sigue operando. Sigue operando también. Otro mensaje dice que en el Cine Palacio sí ponían películas mexicanas, porque al parecer ahorita Saúl habría Dijo dicho que que eran no. películas americanas. Pero Bueno, dice que aquí extranjeras. le tocó a este televidente, dice la película de El Mil Usos de Héctor Suárez. También, bueno, aquí nos están pidiendo, Héctor, si tienes alguna fotografía del Colegio Roberts que estaba en la calle Victoria. Bueno, nos pregunta Manuelita Villanueva, que es dueña del antiguo colegio. Y, no, nos dice Víctor Manuel Villanueva. Manuelita Monroy. Villanueva era la dueña del colegio. Exactamente, bueno, pero sí, ¿no? El tema del cine mexicano también en una época de oro, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Generalmente en el Cine Palacio pasaban pocas películas mexicanas. Era más en el Saltillo porque históricamente, desde 1917, cuando se inaugura el Teatro Obrero, como comentabas, que después se transforma en Cine Saltillo, era una para clases populares, a diferencia del García Carrillo, ¿no? Como teatro. Era de 2 pisos el Teatro Obrero, la visibilidad no era muy buena, no tenía suficiente peralte, y en 1950 sigue usándose el edificio, pero con el nombre de Cine Saltillo. Se destruye ese edificio, se construye el nuevo, le llaman así, Nuevo Cine Saltillo, en 1957 y opera hasta los años 90, principios. De hecho, yo recuerdo que cuando, antes de casarme, fui con mi entonces novia al cine a ver una película del Santo, ¿verdad? Porque allí pasaban muchas películas mexicanas, y tembló en Saltillo. Fue la última vez que fui, fue el primer temblor que sentí. De hecho, como ya no estaba en buenas condiciones, Carlos. sí, era un mal presagio. Pero como estábamos en una banca, había muy poca gente, y en una banca que ya tenía los tornillos medios flojos, entonces de repente dije, oye, ¿te moviste? Y dice, no, pues te moviste tú. Y no, fue que tembló ligeramente en No, Saltillo, qué y se movieron todas las Uno de bancas. los pocos temblores que suceden en Saltillo. Fue el Que se primero. siente, Bueno, ¿no? pero, Sí. pero resistió a la construcción, estuvo bien hecho. Sí, aguantó. Porque, por ejemplo, en el Cine Royal comentábamos ayer que se cayó el techo, se desplomó un lunes a las 10 de la mañana. Sí. Y el domingo, un día antes, estuvo lleno en el matiné y estuvo lleno en la tarde. noche. Entonces, Qué si se suerte, hubiera qué caído eso un día antes, hubiera sido una tragedia espantosa. Sí, tenemos suerte en Saltillo. También se cayó la cúpula de San Juan en los años 40 y no había gente Diosito porque era nos la hora de quiere. comida. De hecho, en el Cine Saltillo hay una anécdota que todo el mundo comentaba, que había que llevar un garrote o te regalaban un garrote porque había muchas ratas. Yo siempre pensé que era una fantasía. Lo comentaron pero ayer también. Sí. Lo curioso es que el cine estaba junto al arroyo Al arroyo del La Saus, Tórtola. La Tórtola, sí, que un poquito más arriba se llama del Saus. Entonces sí, evidentemente había roedores que entraban. Algo muy interesante es que justo donde estaba el Cine Saltillo fue el panteón de los americanos durante la guerra contra Estados Unidos. Ahí, ¿El Saltillo o el Royal? el Royal, perdón. El Royal. El Royal, sí. Ahí sí. en la de Juárez. En Juárez, donde está la Sociedad Mutualista. Ese fue el panteón de los americanos. Ahí se aplica que era panteón, ¿eh? Ah, pues es que está en la ruta rumbo al mirador de la Plaza México, que era el fortín de los americanos. Exactamente. Y Está en junto la- al antiguo panteón. Entonces, yo me acuerdo que en ese cine solamente fue una vez con mi hermano a ver una película de Tarzán. Las películas en esos cines, el Cine Elena y en no eran copias de muy buena calidad. Entonces, a veces se rompían, creo que ya a veces se rompió la película y pues había que volver a enhebrar el rollo. Y es cuando todo el mundo gritaba cácaro, ¿verdad? Sí, era clásico. ¡Cácaro! Según investigué, bueno, cácaro viene de cacarizo, ¿verdad? Que es la gente que tiene un poco picado de viruelas el rostro. Y aparentemente, pero eso creo que quizás sea más ficción, el producto del celuloide, el nitrato de plata que Con el que se película. elaboraba la película. provocaba daños en la piel. ¿Verdad? Pero eso no sabemos. O que era una persona que estaba... De ahí cacarizo, nació que el de ahí nació. cácaro. Que de hecho ya no existe, ese grito ya no se da. Ya no se dan los cines. No, ahora es el chiflido, cuando se llega Cuando llega a haber pasar algún algo. problema. Sí. Oye, tenemos más mensajes, Carlos. Mira, nos dice que por acá, hablando de los primeros cines de Saltillo, en el Cine Palacio había bebederos dentro de la sala y una cafetería que también daba a la calle, como ya nos comentabas ahorita, la de Victoria. Y claro, en la sala del cine también
había que cafetería. Bueno, pues nos dice felicidades, buenísimo noticiero con mucha cultura, muchas gracias. También nos dice que en el cine Saltillo se pasó por primera vez la película del Exorcista en un horario de 12 de la noche, o sea, el lanzamiento del como pues ahora que salía todo el mundo asustado con aquella película de Linda Blair. No, yo paso con esas películas. También dicen que hablen de los cines, nos piden que hablemos de los cines Gemelos, Florida y Cine Olimpia. Ya también lo hemos comentado, claro. Y dice, es donde venían las caravanas de artistas también. Ok, lo de cuando la exposición de la película Exorcista en un horario de las 12 de la noche, dice que también es donde venían las caravanas de artistas. Al Cine Saltillo venían las caravanas de artistas que promovió una cervecería a nivel nacional y traían artistas de mucha popularidad y también a los que estaban empezando. En el Cine Saltillo se presentó por primera vez en nuestra ciudad Vicente Fernández, cuando era un muchacho que apenas empezaba a cantar, andaba con toda la caravana de la Corona, hay que decirlo, por todo el país, y ahí se presentó Vicente Fernández en principios de los 70s. Oye, mira este póster que nos mandan, a ver si lo podemos poner ahí en pantalla. Mira, dice, del cine en la Plaza de Toros, Guadalupe, Saltillo. Dice Circuito Rodríguez y estaban exhibiendo Volando en Silencio y Eclipse de Miel. Son, pues mira, ahí están. Y los precios, pues mira, 35 centavos, 25 centavos, 15 centavos, dependiendo de qué tan... de si era recién quincena o no. Pues mira, ahí nos comparten este documento también. Es muy valioso, nunca lo había visto y realmente... todo un documento, ¿eh? Es de fines de los 1900. Dice sábado 17 de agosto de 1929. 29, ya es más reciente. Nada más, ¿qué documento? Sí, es con el inicio del cine sonoro. De hecho, durante muchos años fue... aquí es importante porque ya hay una diferenciación de precios entre luneta, palcos, etcétera, galerías, porque al principio como que no llamó tanto la atención el cine de Saltillo, al grado que la luneta y la galería valían lo mismo, ¿verdad? Cuando era diferente. Diferente porque es estar adelante o estar atrás. Pero, y en los periódicos no se habla prácticamente nada de las funciones de cine. Entonces yo pienso que la gente lo asumía como el funambulismo o como los espectáculos de acróbatas. Había un espectáculo de los monos sabios, que según esto había un ilusionista que los hacía hablar, etcétera. Entonces yo pienso que el cine no tuvo el impacto que podríamos pensar que tuvo en un inicio. Lo tuvo con el Cine Palacio, un poco con el Cine Saltillo, el Cine Elena, que surgió en los años 50 y que llevaba el nombre de Cine Elena por la calle Basolo porque era el nombre de la esposa del gobernador de la época. Y me comentaba un amigo que fue a la primera función, ya mayor que yo, que llovió mucho y la calle no estaba pavimentada. Entonces que todos llegaron llenos de lodos al cine recién inaugurado, ¿no? Híjole, imagínate las Tuvo una segunda época el Cine Elena y, como decías tú, al principio exhibían películas de baja calidad por el material, pero luego tuvo una segunda época y la estrenaron esa época en la remodelación con la película El Cavernícola de Ringo Starr. Con eso estrenaron la nueva época del cine, pero no duró mucho. No duró mucho. Sí, fue difícil. Igual el Cine Palacio intentaron rescatarlo, la Universidad de Coahuila, el Cine Florida también. De hacerlo sala arte. Sí, pero lamentablemente pues el centro dejó de tener la dinámica que tenía antes, ¿no? Y empiezan con la deslocalización del centro, pero también con los cines más pequeños. Y eso viene con los cines gemelos en los años 80 por la amenaza del video, ¿verdad? Entonces es preferible tener 4 o 5 salas, lo que sucede en todo el mundo, pequeñas, a tener una muy grande. Sí, porque cuando empezaron los videoclubs, los cines tuvieron una baja bastante considerable. Se pensaba que iba a desaparecer. Oye, mira, nos comparten este otro documento, otro póster, no sé si es póster, ticket o qué sé yo, también para... sí, es un cartel de mano, sí. Del programa, dice revista Metro número 3, albañiles ultramodernos, también dice ahí, el tesoro de los 7... Y esto, a ver, déjame ver si lo alcanzo a ver por acá. Martes 18 de septiembre de 1928. Dice, despedida de la compañía Robeledillo Benito, magnífica función de cine y variedad. O sea, no es solo la función de cine, había el plus, ¿no? Y ahí está este programa que nos comparte también, igual con esta diferenciación de los precios de la entrada.
pues de 1929 nos comparten este documento y nos dicen también por otro lado que el Cine Palacio nunca debió desaparecer, que era un ícono de Saltillo. Y por cierto, yo me acuerdo ya en la época más pues contemporánea, de pequeñita, como andaba un helicóptero por ahí aventando boletos para entrar al cine. Ah, sí, todavía. También se para el acostumbraba. circo también, se acostumbraba también para el circo. Utilizar helicópteros o avionetas. Que Avionetas, Ándale, sí, avionetas, los algo 60 así, eran sí, avionetas. sí, sí. Fíjate, Por también, ahí. bueno, en eso del Cine Palacio, que fue un gran error, pues sí, fue un gran error, pero era privado, la propiedad privada y el gobierno no tenía dinero para comprarlo y pues bueno, vinieron los dueños de esta zapatería y lo convirtieron en cine. Afortunadamente no destruyeron el edificio, lo conservan tal cual es, que es un edificio con una arquitectura muy bonita, el Cine Palacio. Sí, de hecho es una de las primeras muestras en Saltillo de Art Deco. Art Deco. El Art Deco surge en Francia en 1929 en una exposición internacional y tenemos en Saltillo el Ateneo, la Escuela Coahuila, la Escuela Álvaro Obregón, muchas casas del centro que tienen ese estilo Art Deco, que es art decorative en francés, ¿no? El arte decorativo con muchas líneas, a diferencia de los demás cines que el Olimpia o el Saltillo, que son funcionalistas, son de la posguerra. Pero este surge, es muy interesante, en plena guerra mundial, y es un estilo muy dinámico que en todo el mundo, fíjate, es curioso, tenían colores vivos. El Art Deco era un verde intenso, un rosa profundo, un color salmón, pero Saltillo éramos muy discretos en pintar las fachadas y siempre tuvo colores muy sobrios, un color ostión, color Sí, siempre nunca clásico. tuvo colores Le toscos dejaban que lo le llamaban. llamativo a la marquesina, ¿no? Mira, otro mensaje dice, había un cine en la de Jicotencal entre Victoria y Aldama. Era el cine Atenea y duró muy poco. Ah, sí, sí, duró sí. muy poco. Ahorita está ahí una tienda también departamental, pero ese duró muy poco. Otro dice, ¿por qué siguen abandonados y cerrados el Cine Florida? ¿Por qué no aprovechar ese espacio? Porque ahí se necesitan empresarios que le apuesten. Billetes, básicamente. Sí, estacionamiento. Pequeños y detalles, una sí, gran además eso, ¿no? infraestructura, sí. Ujú. Otro mensaje dice, ¿cómo se llamaba el cine que estaba en Cos y Allende? Bueno, ese era el Estudio 42, ahora es un lugar de juegos, De juegos de niños, maquinitas de niños. Dice, también hablen de lugares, íconos de Saltillo, y nos dan el nombre de dos negocios de hamburguesas y de burritos. Bueno, pues es que que paguen su saliendo del cine publicidad. era obligado llegar a los Ir a burritos cenar. o ir a las hamburguesas también. Sí, Pero sí, muchas historias. Como sala arte, tanto en el Florida como en el Palacio, ¿qué artistas te tocó ver? Bueno, ¿O de quién más bien me supiste? tocó ver una película que Ajá. nos mandaron en prepa, que no entendimos, fíjate, ya en prepa, que fue Pedro Páramo. Pedro Páramo. Era una sala de 2 plantas y en un momento dado, ya en los años, a fines de los 80, la dividieron en 2 salas, la planta de arriba en una y la de abajo en otra. Yo recuerdo que una vez iba con una muchacha con la que estaba saliendo a ver una película pues muy tierna, de enamorados, etcétera, y nos equivocamos y entramos a la sala de abajo y había una película pornográfica. Es decir, había una distensión y pues me dio mucha pena y claro, nos salimos y entramos a la película. Que dijeron, Pero- ¿qué intenciones traes? Sí, no, pues quedé muy mal ahí, pero realmente se convirtió en 2, era una sala enorme con 2 plantas y sí, Pedro Páramo fue la que recuerdo con más precisión. Pues fíjate, a mí me tocó en el Cine Palacio estrenos, El Doctor Chivago, Como Agua para Chocolate, que aquí se estrenó en este cine, en el Cine Palacio. También en el Cine Palacio, pues toda la serie del Padrino, me la aventé toda también, El por Palacio. supuesto, en el Cine Cantinflas, Palacio. no sé si te tocó. Tan de Cantinflas. En el Cine Florida, mi abuelo nos llevó a ver el estreno del Profe de Cantinflas, Ah, que era sí, una de las primeras películas de color, en Cantinflas también. Y otra cosa, en el Cine Palacio se presentaron un día los pianos barrocos, que eran 2 pianistas muy exitosos que se presentaron en el Camino Real. Y luego la Secretaría de Educación los llevó al Cine Palacio y abrió la función para todas las secundarias de Saltillo. Entonces fue un éxito porque eran muy populares en televisión, pero eran un espectáculo maravilloso de piano. Sí, de hecho, como no había teatro, en Saltillo durante 61 años no hubo teatro. Se incendia el García Carrillo en 1918, se inaugura el Teatro de la Ciudad en el 79. Entonces, en ese lapso, las funciones del teatro o de este tipo de espectáculos se hacían o en el Paraninfo del Ateneo o incluso las graduaciones en el Cine Palacio. Pedro Infante, tengo entendido que fue al Cine Palacio una vez que promovía un evento para recopilar fondos para la Cruz Roja. Entonces, los cines sirvieron también de teatro. Pero también los teatros, el Maricel, el Platino, a principios de siglo, los teatros pequeños que estaban en Victoria, en Aldama, en General Cepeda, esos teatros también sirvieron de cine.
Entonces siempre ha habido esa relación entre el cine y el teatro. Esa combinación. Mira, nos comparten esta imagen también que está aquí en el centro de mensajes para decirnos de, justo ahora que estamos hablando de estos espacios históricos, para decirnos que esta pintura, donde se alcanza a ver justo el Teatro Palacio, El Cine Palacio. dice que esta pintura se encuentra en el Metropolitan de Nueva York. Esta pintura es de Edward Hopper, que es pues, uno de los más grandes pintores americanos, y estuvo en Saltillo y pues este escenario, este paisaje fue el que le llamó, uno de los que le llama la atención de nuestra región de ese momento, y esta pintura pues termina en este museo. Sí, de hecho, Alejandro Pérez Cervantes, un maestro de la Universidad de Coahuila, ha hecho un trabajo muy interesante, un libro publicó sobre Edward Hopper en Saltillo, y él, las vistas que hizo de la ciudad, que son como 6, las hizo desde la azotea del Hotel Arispe. Wow. Y de una casa que Pues está un ahí poco está. más allá. Entonces, ya era grande, batallaba para caminar, entonces se subió a la azotea y se puso a pintar. Y desde ahí pintaba. De ahí Y pintaba. mira dónde está esta pintura. Sí. Y ahí se ve, como tú mencionabas, cómo destacaba muy diferente la arquitectura del cine a las casas del Saltillo de aquel entonces, Desde ¿no? la época. Oye, hasta incluso esa hasta la agencia de autos por ahí, mira. Sí, y fíjate cómo la agencia de autos es una casa Sí, antigua, sí, sí, ¿verdad? sí, No, no sí. era todavía, Auto Santa María, de don Alberto Rodríguez. no había llegado el funcionalismo a Saltillo. Exactamente. Pues así vieron los ojos Muy buena imagen. de Edward, Hopper. nuestro Saltillo. Híjole, pues se nos acaba el noticiero y no completamos para seguir platicando de las historias de los cines. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Te vamos a invitar más seguido porque seguramente va a surgir Pues hay algún tema mucho de dónde tema de platicar cine. de la Mil historia de gracias. Muchas Saltillo. gracias, Carlos.